Número 21, capítulo 4. Lo leemos hasta el 9. Ahora sí, ¿lo encontró? Gloria a Dios. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es luz que me guía, Señor, en este mundo de tinieblas. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta noche con palabras de ciencia, palabra profética, palabra, Señor, de sabiduría. Señor, te pedimos en esta hora, toca nuestra mente, nuestro corazón, llénanos, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria. Declaramos, Señor, en esta hora que nadie se vuelve a su casa tal como ha venido, será lleno de su presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te clamamos y bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te quería hacer una pregunta, pensaba, no te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez perdiste algo? Gloria a Dios. ¿Has intentado recuperarlo? ¿Sí? Hay algunos que dicen: yo cada tanto pierdo el llavero. ¿Alguno le pasó? ¿Se acuerda que a mí me lo contaron, pero hace unos años atrás, a mí me lo contaron? Había un llavero, ¿sí? Había un llavero que usted le tenía que poner al manojo de llave, el llavero, el dibujito, la forma, usted le tenía que poner al manojo de llave. ¿Qué pasaba con eso? Usted lo perdía, decía: ay, no sé dónde está. Entonces usted empezaba a silbar, ¿no? Y cuando usted empezaba a silbar, el llavero le respondía y empezaba. Entonces sabía dónde estaba. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de eso? Bueno, a mí me lo contaron, yo tampoco. Era muy popular en aquel tiempo, muy popular, todos querían comprar un llavero de eso. Usted lo perdía, silbaba, ¿sí? Y después al rato encontraba el llavero, porque el llavero le respondía el silbido, le respondía. Y yo preguntaba, ¿no? Si alguna vez usted había perdido algo. Si alguna vez usted había perdido algo, la pregunta va un poquito más allá. No solamente si usted alguna vez perdió algo, si alguna vez perdió algo y se dio por vencido, si alguna vez perdió algo y dijo: bueno, ya está, lo dejo. Si alguna vez perdió algo y insistió también en seguir buscando. Vio que hay personas, ¿sí? Hay personas que pierden algo y lo siguen buscando durante mucho tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en San Martín, cerca de la casa de la pastora, había una ferretería. ¿Sabes qué decía esa ferretería? Decía: el tornillo que perdiste. Y uno decía: uy, ¿quién será?
¿Será que perdí un tornillo o que tienen un tornillo para mí? ¿Que lo encontraron? ¿Será? Pero bueno, hoy el Señor nos quiere hablar de eso, ¿no? De aquellas cosas que tal vez perdemos, pero que es necesario volver a recuperar. Aquellas cosas que perdimos o aquellas cosas que estamos ahí a punto de perder, ¿sí? Y que es necesario recuperar. Lo mejor es no darse por vencido y seguir adelante. Nos cuenta la palabra que el pueblo de Israel, el Señor le llamó y lo sacó ¿de dónde? Lo sacó del pueblo de Egipto, ¿sí? ¿Cómo se vivía en Egipto? En Egipto se vivían como esclavos. ¿Cómo vivían? Como esclavos. ¿Cómo hace un esclavo? Che, ¿tiene decisión propia? No. ¿Puede comer asado todos los días? No. ¿Puede comer lo que quiera todos los días? No. ¿Qué tiene que hacer un esclavo? Servir, trabajar todo el tiempo. ¿Sí? Que haga calor, no puede decidir. Se tiene que levantar muy temprano. Primero se tiene que levantar en la mañana y acostarse muy tarde. No tienen poder de decisión. Quiero ir, quiero salir hoy, no voy a dar el gusto, me voy a ir a ver una peli, al cine. No, tenés que trabajar, volver para acá. Un esclavo no tiene poder de ¿qué? De decisión, no tiene poder de decisión. Che, te quiero bañar, no, primero se baña todo lo otro y después vos te bañas al último. Un esclavo no tiene poder de decisión. Dice el Señor en su palabra que Él los sacó al pueblo de Egipto de donde vivían, ¿sí? De allí, de la esclavitud. Los sacó, ¿para qué? ¿Para darle qué? Cuando uno sale de la esclavitud, ¿para qué es? Para dar libertad. Para dar libertad. Pero dicen que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, tuvieron que andar. Dice la palabra un peregrinar, no me la haga repetir, ¿sí? De andar por el mundo, ¿sí o no? De andar por el mundo hasta encontrar ¿qué? Hasta encontrar el lugar, hasta encontrar la tierra prometida, hasta poder encontrar el lugar donde uno puede decir, bueno, es mi casa, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No le tocó alguna vez dormir en algún otro lado? ¿Sí? Un día, 2 días, y usted duerme en otro lado, ¿sí? Como que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, está incómodo, por ahí capaz que cuando se fue de vacaciones o se fue a visitar a algún familiar, ¿sí? Y se tuvo que quedar unos días, va y se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano porque la cama no es la misma, ¿sí o no? La cama no es la misma, la cama como que me dice que me levante, no puedo dormir hasta las 12, tengo que levantarme muy tempranito, ¿sí o no? Y cuando llegamos a casa, ¿qué pasa? Nos acostamos en casa y sea la hora que sea, y como que te desmayas. Llegué a mi cama, dice, ¿sí o no? ¿No me pasó una vez o a mí me pasó nomás? Llegué a mi cama y ahí está. Y como que ya son las 7 y usted dice, no importa, son las 7, son las 8, no importa, es mi cama, ¿no? ¿Sí o no? Como que llegó a la cama suya y encuentra su lugar, ¿sí o no? Encuentra su lugar. Bueno, los israelitas, el pueblo de Dios, es como que no encontraban su lugar, es como que estaban durmiendo siempre en una cama ajena, no encontraban su lugar. No encontraron porque tenían que caminar y esperar. ¿Qué tenían que esperar? Tenían que esperar en Dios. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que esperar en Dios, tenían que caminar y tenían que por sobre todas las cosas esperar en Dios. El Señor es quien nos marca los tiempos. ¿Usted sabía? El Señor es quien nos marca los tiempos. Si nosotros tuviéramos una orquesta como la que vamos a tener, ¿sí? Como la que vamos a tener, todos tienen que ir que parejitos, ¿sí o no? ¿Usted escuchó el coro alguna vez? ¿Sí o no? ¿Lo escuchó así? Bueno, se lo habrá imaginado. Pero el coro canta parejito, ¿sí o no? Ninguno tiene que desafinar. ¿Para qué? Para que salga todo armonioso y la presencia de Dios se mueva.
¿Sí o no? Tiene que estar todo parejo, esperarse el uno al otro. Por eso uno se adelantó, el otro retrocede un cachito para que la voz salga parejita y se escuche bien. Y después digo, uy, qué bien que canta, cuánto ensayo hay, dice usted. Muchísimas horas de ensayo. ¿Sí o no? Es algo diferente. Por eso tienen que esperar. Hay que esperar en el Señor, que el Señor es quien sí nos va a decir el tiempo. ¿Sí o no? Salieron de Egipto, están caminando por el desierto y empiezan a ¿qué? A estar intranquilos el pueblo de Dios. Empiezan a murmurar, ¿sí? Cuando empiezan a estar intranquilos, cuando no se siente bien, ¿sí? Dice que le empezaron a echar la culpa primeramente a Dios, por culpa de Dios. ¿Y por qué tengo que venir a la iglesia? Otra vez, ¿por qué tengo que venir si Dios no me bendice? Dios no me bendice otra vez. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar, esperar, ¿sí? Y después no solamente la culpa de Dios, sino después la culpa del pastor. La culpa es de Moisés. La culpa de Moisés, porque Moisés fue quien nos sacó de la tierra. Moisés es quien nos dice que vengan a la iglesia. Vengan a la iglesia que van a recibir bendición, pero no sé hasta dónde porque la bendición no llega. Estaban incómodos, estamos cansados. Tenemos calor, no alcanza nada, no tenemos pan, no tenemos agua, está faltando todo. Está faltando todo. Y encima dice, ese pan que estamos comiendo es insulso, no tiene gusto, es como que no nos llena. Tenían una expresión así, pero sin embargo el Señor les estaba bendiciendo. Ellos pidieron agua, tuvieron agua. Ellos pidieron pan, tuvieron pan del cielo. El Señor les daba, caía el maná. Yo no sé por qué, pero eso me hace acordar. Como que cae el maná. Dice que era una especie de algo así a los ojos, ¿sí? Pero que era muy dulce, muy rico, y que lo podían comer y era el alimento que tenían. Todos los días el Señor le daba, todos los días el Señor le daba, para que puedan sustentarse. Sin embargo, el pueblo como estaba, enojado, porque no se conformaba, enojado. ¿Le daban a qué? A la lengua. Le daban a la lengua, che, ¿por qué no nos vamos? Vio que cuando uno se quiere ir de la iglesia empieza a hablarle a otro. Che, te recomiendo que nos vamos, porque vos sabés cómo está Moisés. Vos sabés cómo está el pastor. Vámonos. Yo ya pensé de irme. Así que ustedes, ¿por qué no se van también? ¿Sí o no? Dice que cuando empezaron a hablar así, porque no podían esperar en el Señor. Y sin embargo, ¿quién es el que está escuchando de todas las quejas, de todo lo que estaba sucediendo? El Señor. El Señor estaba escuchando de todas las cosas que estaban hablando. Aunque lo hablemos en secreto, siempre hay alguien que está escuchando. ¿Sí o no? Aunque hablemos por teléfono, sí, ahora te hablo porque no hay nadie en casa. Y vos sabés qué. Yo me acuerdo que en un tiempo, no sé cómo se llama, una película que el espía o algo así, norteamericano, el servicio secreto de los Estados Unidos buscaba un hombre, ¿sí? Y lo metía los datos en la computadora. Satélite. Y el satélite lo buscaba en el lugar del mundo donde se encontraba. ¿Y sabes qué sensación? ¿Qué sensación que el satélite te proyecte y baje de repente y lo veas ahí a través del satélite? Y va caminando, mirá, ahí está, no va a la iglesia, fue para el otro lado, mirá. Dijo que no llegaba y dejó pasar los colectivos ya. ¿Sí o no? La película trataba de eso. ¿Sí o no? Trataba de eso. Los espías norteamericanos lo buscaban con los satélites y lo encontraban, iba caminando. ¿Sí? El Señor es así, el Señor sabe todas las cosas que estamos haciendo, todo lo que hacemos. Sabe cuando dejamos pasar el colectivo y después ya no llegué. ¿Sí o no? Ay, no tenía carga en la sube. ¿Sí? El Señor está sabiendo todas las cosas. Entonces dice que el Señor, cuando escucha que el pueblo se encuentra enojado, que está hablando de más, que se quiere volver, ¿qué dice el Señor? Dice que mandó que una serpiente, ¿qué mandó? Una
serpiente, una serpiente. Dice que esa serpiente se movía en el pueblo. ¿Dónde? En el pueblo. Esa serpiente se movía en el pueblo. ¿Y qué pasaba? Dice que esa serpiente los picaba. ¿Qué hacía? Los picaba. Y cada vez que esa serpiente los picaba, ¿qué pasaba? Se morían, se morían. Esa serpiente era como el sinónimo, ¿sí?, del pecado. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado, abrimos la puerta al pecado, ¿sí?, esa serpiente es que nos va a ¿qué? Nos va a morder y nos va a dejar afuera de las cosas de Dios. ¿Sí? Nos va a dejar afuera de las cosas de Dios. Y acá lo que me está diciendo la pastora también, ¿sí?, hay una forma también, ¿sí?, que se llama cauterizar. ¿Qué es cauterizar? Cuando la serpiente nos muerde, el pecado nos muerde, y como que ya estamos inmunes, ¿sí? No sentimos nada. Ya hay pecado, pecado, pecado y más pecado, y nos aleja la presencia de Dios. ¿Sí o no? Nos aleja la presencia de Dios, pero sentimos que no pasa nada. Está cauterizado. Ya está. Esa herida ya no sangra más porque ya se cerró. Ya no nos importa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Manda a quién? Manda a la serpiente. ¿Quién manda? La serpiente. La serpiente es atraída por el pecado. Por el pecado, por las cosas que hablaron contra Dios. Por las cosas que hablaron contra Dios, por las cosas que hablaron contra Moisés, contra el líder del pueblo. ¿Sí o no? Entonces el Señor manda y deja que ese pecado vaya y se mueva en quien recibía o formaba el pecado. Entonces iba picando esa serpiente y las personas iban muriendo. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que está bueno? Lo que está bueno no que la serpiente te pique, sino lo que está bueno es poder reconocer. ¿Qué? Poder reconocer. Muchas veces nosotros hemos estado mal en muchas cosas tal vez, pero está bueno poder reconocer, poder volver hacia atrás, poder volver sobre nuestros pasos, poder reconocer y poder pedir que perdón, poder arrepentirnos. Señor, me arrepiento. Señor, me arrepiento, me equivoqué. Poder decirle al Señor, Señor, no lo voy a hacer más. Pero decirle al Señor, no lo voy a hacer más, es que es no volver a hacerlo más. No volver a hacerlo más. Pero sin embargo, tenemos un Dios que misericordioso, que escucha la voz de aquellos que le claman. Escucha la voz de aquellos que le claman. Dice que fueron y le dijeron a Moisés, ¿qué hacemos? Orar, interceder por nosotros, pedirle al Señor que saque esta víbora de acá, porque está picando y dándole muerte a muchos. Muchos se están quedando, ¿sí o no? Muchos se están quedando. Nos pasa hoy eso. Muchos se están quedando por el pecado, muchos se están quedando por el mundo, muchos se están quedando porque prefieren las cosas de afuera más que las cosas de la iglesia. Prefieren tener un Dios a su manera que tener el Dios que la Biblia nos habla. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hace un tiempo escuchaba otro pastor, y este pastor hablaba de las trampas, de las mentiras que muchos de otros pastores están haciendo para poder atrapar y traer a la gente a la iglesia. Trucos que están haciendo, trucos humanos que están haciendo para que la gente venga a la iglesia. Y no se trata de eso, sino se trata del poder de Dios. Se trata del poder de Dios. Se trata de que el Señor pueda tocarlos para que puedan llegar a la iglesia. Pero muchos prefieren vivir conforme a lo que ellos quieren fuera de la iglesia, con su Dios hecho a su manera. ¿Sí o no? Con su Dios hecho a su manera. Pero dice el Señor que ¿cuándo oye el Señor? ¿Cuándo oye? Cuando nos arrepentimos, cuando le clamamos al Señor, Señor, me arrepiento, no lo voy a hacer más, y nos arrepentimos. Ahí es cuando el Señor oye. Y dice que clamó Moisés al Señor, y el Señor, ¿qué le dijo?
El Señor le dio una directiva, le dijo: Moisés, mira, hacete una serpiente, ¿sí? Y ponela sobre un palo, y cuando alguien sea mordido, lo que tiene que hacer es vos levantar la serpiente, y él tiene que mirar fijamente la serpiente. ¿Y sabés lo que iba a pasar? Se iba a curar. ¿Qué iba a pasar? Se iba a curar. Se iba a curar. Entonces dice la palabra que Moisés hizo una serpiente de bronce, y cada vez que alguno la mordía, era mordido, miraba la serpiente y era curado. Yo anoté 4 pasos, que ya lo dije, pero te lo voy a decir. El primero de los pasos es el pecado. ¿Sí? Cuando tenemos esa puerta abierta, y entra el pecado en nuestra vida, entra el pecado por hablar, por no hacer las cosas de Dios, por seguir a Dios a nuestra forma, que no es a nuestra forma, ¿sí? Por estar en contra de Dios, en contra de los líderes. Entra el pecado en nuestra vida, el hablar. Ya que hablemos y alguien no escucha, vamos a seguir hablando porque alguien no escucha. ¿Sí o no? Entra el pecado en nuestra vida. Paso número 1, el pecado. Y el paso número 2, ¿cuál fue? ¿O cuál es? Es la consecuencia de ese pecado. ¿Qué es? La consecuencia de ese pecado. La consecuencia de ese pecado. ¿Sí? Es lo que nosotros recibimos a causa de las cosas que hicimos. ¿Sí o no? Lo que hicimos a causa de las cosas que hicimos. Por ejemplo, yo conocía un muchacho que andaba en la delincuencia. Andaba robando, hasta que un día lo sorprendieron. En aquel lugar donde fue a robar, había un policía adentro que no salía con el botín en la mano, como se dice. ¿Sí o no? El policía grita la voz de alto, tiró y murió. La consecuencia, ¿cuál fue del acto? La consecuencia es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. O sea, ¿pudo volverse atrás? ¿Pudo arrepentirse? Podía haberse arrepentido antes de los hechos, pero el pecado fue ya robar. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte de la carne, sí, pero es la muerte espiritual también. Es la muerte espiritual, la consecuencia, lo que me vino conforme a qué? Conforme a la acción que yo hice. ¿Sí o no? Por eso el punto número 2 es la consecuencia. La consecuencia no la voy a poder pasar por alto, la consecuencia la voy a tener que vivir. ¿Me sigue? La consecuencia la voy a tener que vivir. ¿Sí? Punto número 3. Le puse la conversión. ¿Por qué la conversión? Porque el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo se arrepintió. ¿Qué hizo? Se arrepintió porque reconoció el pecado, vio la consecuencia del pecado, y al ver la consecuencia del pecado, ¿qué hizo? Se arrepintió. Entonces el punto número 3 le puse conversión. Y el punto número 4 es la salvación. ¿Qué es? La salvación. Porque aquellos que habían pecado, cuando reconocieron que se habían equivocado y buscaron al Señor, el Señor no solamente los perdonó, sino que le dio ¿qué? La salvación. Dice la palabra, una noche se encontraban estos eruditos de la ley y fue buscando al Señor Jesús y le hizo entre muchas palabras, muchas preguntas le hizo. Y dice que entre esas preguntas el Señor le dice: Cristo tiene que ser levantado en la cruz. Cristo tiene que ser levantado en la cruz. ¿Cómo? La serpiente fue levantada en el desierto. ¿Cómo? San Juan 3:14. Cristo tiene que ser exaltado en la cruz.
como la serpiente fue levantada en el desierto. Dice, ahí el Señor lo que habla es, dice, la serpiente, cuando era alzada en el desierto, esa serpiente que había hecho Moisés, que fue alzada en el desierto, las personas miraban a esa serpiente y ellos encontraban que la salvación. Encontraban la salvación. Por eso Cristo dice, tiene que ser levantado. Por eso Cristo tiene que ser levantado. Así en la cruz. Entonces desde ahí viene la pregunta. ¿Alguna vez perdiste algo? ¿Alguna vez perdimos algo? Y la pregunta la vuelvo a hacer para que podamos ir sobre nuestros pasos y podamos responder. Cuando la pregunta nos lleva a esto, no nos lleva tal vez a cosas vanas, sino la pregunta iba más puntual, más al punto, al meollo de la cuestión. ¿Alguna vez perdiste fe? ¿Alguna vez perdiste la fe? ¿Alguna vez te quisiste dar por vencido, bajaste los brazos? ¿Alguna vez dijiste, ya está, hasta aquí nomás? El pueblo de Israel perdió la fe. La fe se empezó a desvanecer. Empezaron a hablar, a criticar. Empezaron a decir, aquellos que salieron con fe, gritando, dándole gloria a Dios, aquellos que salieron del pueblo de Egipto y dándole gloria a Dios, aquellos eran los mismos que decían, ya está, hasta acá nomás, no queremos saber más nada, hasta acá nomás. Y hablaban en contra de Dios y hablaban en contra de Moisés. Lo mismo que decía, gracias Señor por darnos la libertad, gracias Señor por sacarnos de las drogas, del alcohol, gracias Señor por sacarnos de las pasiones desordenadas. Aquellos mismos que decían gracias Señor fueron aquellos mismos que en el mismo tiempo perdieron la fe. Son aquellos que empezaron a ver la diferencia que hay en la iglesia. Dios ya no me escucha, Dios no me da lo que quiero, el pastor mira para otro lado. Alguien tiene que tener la culpa, que no soy yo. No soy yo que me infiel, no soy yo que dejé entrar el pecado en mi vida, no soy yo, perdí la fe, pero alguien es el culpable. El culpable tiene que ser Dios, el culpable tiene que ser el pastor, el culpable tiene que ser alguien. El pueblo se encontraba buscando un culpable, pero el Señor le dijo no está ahí el culpable. El culpable es aquel que dejó entrar el pecado en la vida. El pecado es aquel, el culpable es aquel que se dejó estar. El culpable es aquel que se quedó, como dicen algunos, que se durmió en el laurel. El culpable es aquel que se quedó. Pero es necesario que podamos ver a Cristo nuevamente en la cruz. Porque cuando vemos a Cristo nuevamente en la cruz nos habla de fe, nos habla de volver a la fe, nos habla de poder recuperar lo que perdimos, poder recuperar aquello que perdimos, que no nos dimos cuenta, poder recuperar aquello que alguna vez teníamos fuertemente, poder recuperarlo, poder decir lo perdí, tal vez cometí pecado, tal vez hablé de más, pero hoy me arrepiento, que es lo que el Señor trae de perdón a nuestra vida. Y ahí es cuando el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, es necesario que Cristo sea exaltado en la cruz. Es necesario volver a la fe, le dice. Es necesario volver a la fe. Es necesario, si en este tiempo pensás que te estás quedando, es necesario que vuelvas, como decía la hermana, al primer amor. Es necesario que vuelvas al primer amor. Es necesario que vuelvas, que te acuerdes de aquellos días cuando el Señor te movilizaba, que te acuerdes de aquellos días donde el Señor
Tenía una cita y no quería faltar. Es necesario que te acuerdes de aquellos días cuando le servías con pasión, con amor. Es necesario que te acuerdes de aquellos días y que puedas ver a Jesús en la cruz. Porque es sinónimo de fe, es sinónimo de pasión. Por eso dice la palabra, es necesario que Cristo sea levantado como Moisés levantó aquella víbora en el desierto. Es necesario que ese tiempo de amor, de fe, de pasión por Cristo, por el Señor, pueda ser renovado en nuestra vida. Pueda ser renovado para que volvamos a ser los mismos que éramos. Para que volvamos a ser los mismos que éramos. Para que podamos volver a ser aquellos apasionados de la fe, aquellos apasionados de Dios, para que podamos creer en el Señor y creerle al Señor que tenemos una llave en nuestras manos. Tenemos una llave. Cuando tenemos al Señor, tenemos una llave. ¿Y sabéis lo que significa esa llave? Es la llave que abre todas las puertas. Es la llave que abre todas las puertas. No hay puerta que no se abra. No hay puerta que resista delante de Jesús. No hay puerta. No hay puerta que se resista. Jesús es la llave que abre todas las puertas. Por eso dice el Señor, no sé cuál es tu causa. Si salimos dando voces, gritando, dándole gracias al Señor, y de repente en la vida, en el camino a llegar a la tierra prometida, miramos para otro lado, nos empezamos a distraer y nos dimos cuenta que estábamos hablando en contra del Señor. Nos dimos cuenta que estamos hablando en contra del líder, en contra de nuestros hermanos. Si nos dimos cuenta que nos encontramos en ese lugar, nos tenemos que dar cuenta que algo fue lo que perdimos. Que algo fue lo que perdimos. Que perdimos la fe, perdimos la pasión. Que perdimos ese amor que habíamos encontrado al principio. Por eso el Señor nos dice, es necesario que podamos levantar a Cristo nuevamente. Que podamos levantar a Cristo para verlo en la cruz nuevamente. Porque la cruz es fe, es pasión, es amor, es salvación, es vida. Es vida. Es vida. Si perdiste algo en este tiempo, yo te animo a que lo podamos encontrar. Yo te animo a que lo podamos encontrar. Que podamos buscar ese amor que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Vamos a levantar a Cristo en nuestro corazón. Vamos a exaltar a Cristo en nuestro corazón para que no se pierda ese amor, para que no se pierda la pasión, esas ganas, que podamos ver los milagros, aquellos milagros que estamos buscando, aquellos milagros que el Señor nos muestra en este tiempo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es el tiempo de poder hablar con el Señor y de poder decirle, Señor, tal vez fue uno de aquellos que hablé en contra tuya, que hablé en contra de los líderes. Tal vez, Señor, fue uno de aquellos que se quejó, que dijo no hay más. Uno de aquellos, Señor, que se querían volver, que pensaban que era mejor volver
la esclavitud que volver a la libertad con Cristo. Señor, te pido perdón. Señor, ayúdame a verte. Señor, ayúdame a verte, ayúdame a encontrar esa fe, Señor. Esa fe, Señor, que un día tuve. Esa fe, Señor, que bajé los brazos, Padre de la gloria, y que se fue debilitando cada día. Señor, ayúdame a levantar, Señor, aún más, a creerte, Señor, a ver a Jesús allí en la cruz, que ese amor, esa pasión pueda volver. Hay milagros que no suceden. Hay milagros que no suceden porque falta. Está faltando esa pasión. Está faltando esa fe. Está faltando esa credulidad para que puedan suceder aquellos milagros. Pero este es el tiempo donde el Señor bendice las vidas. Este es el tiempo donde el Señor nos trae a su casa. Este es el tiempo donde el Señor nos bendice. Este es el tiempo. Si miramos a nuestros costados, hay sillas vacías. Hay hermanos que decidieron mirar hacia atrás, abandonar la fe. Pero nosotros tenemos que seguir clamando por aquellos que no están, por aquellos que no conocen a Jesús, por aquellos que creen saberlo, que creen saber, pero no saben nada, porque no han tenido el encuentro con Jesús, no han tenido el encuentro con su Espíritu Santo, no lo han tenido. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo de la bendición. Este es el tiempo de mirar a Jesús. Este es el tiempo de mirar al Señor. No es el tiempo de mirar aquellas cosas, aquellas vanidades. Es el tiempo de mirar a Jesús para poder encontrar en él la salvación. Gloria a Dios.